Bien, ya estamos de vuelta acá en Vox Populi 2020, el programa sobre actualidad regional y nacional. Y tenemos a un invitado muy especial porque, bueno, aquí antes de entrar al Zoom, a entrar al aire, estaba conversando con Nelson Leiva y nosotros nos conocíamos de chicos, no nos vemos como hace 30 años, mi viejo, como hace 30 años, nos conocimos para una colonia de ENAP Magallanes, seguramente tu padre es enapino. Bienvenido acá al Vox Populi, Nelson, ¿cómo estás? Justamente fue enapino, lo desvincularon y después terminó jubilado en otra empresa petrolera, pero salió desvinculado en la primera desvinculación. Ya, pero años atrás en todo caso, pues eso Sí, debe haber sido a principios de los 2000, final de los Piñera. 90. Ah, le mandó ahí al tiro la raspada. ¿Cómo estás, Nelson? Sí. Cuéntanos, Nelson. Bueno, hagamos entonces un recuento biográfico. Bien, yo te conocí cuando tenías 10 años. Cuéntanos más o menos dónde estabas cursando. Tengo entendido que quizás en el Miguel de Cervantes estabas cursando el colegio y después ¿cómo fuiste proyectando tu vida? Bueno, estuve en el Miguel de Cervantes 12 años. Después estudié en Santiago, Derecho. ¿Ya? Tuve que devolver y después llegué a estudiar Derecho nuevamente acá a la UMAR. No pude convalidar porque eran exigencias distintas. Tú sabes, de privada a pública es complicado hacer Sí, convalidar. hacen bastante discriminación respecto de lo que Claro. es y generalmente. Entonces no Mira, pude convalidar el caso, un sí, año completo entero, con derechos oh, qué humanos y todo horrible. incluido. Qué horrible. ¿Sabes qué? Entonces, Porque a mí de repente esa situación como que no me gusta mucho, porque particularmente en Santiago, como las universidades están como todas agrupadas en el centro, es muy común que el profesor que esté haciendo clases de la Universidad Católica, en la tarde pasa a hacer clases a la Santo Tomás y en la noche a la Diego Portales, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro. y los planes son más o menos similares, los profesores los mismos, y después no te dejan convalidarlo, pues es algo frustrante. Yo estaba en una que se llamaba Miguel de Cervantes, que en ese momento era emergente, que era Sí, la casualidad de la vida. Llegué a una universidad que se llamaba igual que el colegio. Bueno, y bueno, después me devolví acá, como te digo, no me convalidaron y bueno, por derechos humanos uno puede seguir estudiando y entré a Arcis, y en Arcis saqué ciencias políticas. Es como el primo o el hermano del derecho, están como relacionados. ya. Eso para resumirte. Tengo un blog, Cientista Austral, hace ya 11 años, y me dedico a eso, a analizar la política. Soy militante de la DC hace 20, y bueno, por primera vez me toca la responsabilidad de ser el candidato a algo. Por supuesto, tú eres candidato a constituyente. Exactamente. Perfecto. Y dime, bueno, está claro que vocación política tienes, porque como nos dijiste recién, estás hace 20 años ya en la democracia cristiana, pero yo quería saber, particularmente respecto a eso, ¿por qué escogiste hacer representación de la gente, particularmente en la convención constituyente, y por qué no, por ejemplo, lo que puede haber sido optar a ser concejal, por ejemplo? ¿Qué es lo que te llama la atención particularmente de ser un constituyente en estas elecciones? Que a ver, yo creo que en esta elección de constituyente es mucho más que una elección normal. Se supone que aquí se va a construir, como dicen muchos, el Chile que queremos para 30, 40 o 50 años, porque obviamente hay que hacer un nuevo pacto social y hay que enfrentar la realidad del desgaste que tiene el Estado, ¿cierto? Y los problemas que no enfrentamos durante 20 o 30 años, que las escondemos debajo de la alfombra, y el Estado tiene que asumir eso, y las sociedades tienen, como dicen, te enseñan los teóricos en la ciencia política, vos sos otro,
pacto social y el acuerdo social, cuando eso se rompe, se genera un nuevo espacio, se rompe la voluntad general y se establece un vacío. Y ese vacío que hemos tenido hace mucho tiempo originó lo que ocurrió en octubre y originó el proceso constituyente y originó todo esto. Entonces eso, siguiendo lo que Rousseau nos explica en su libro, eso significa que hay que reconversar, restablecer este contrato social, tú, yo, todos, entregar parte de nuestra voluntad y establecer de nuevo una voluntad general nueva, un pacto nuevo, un contrato nuevo. Como él dice, que es el teórico que más nos puede explicar de alguna manera lo que pasó acá, en Chile en este tiempo. Perfecto, Nelson. Y yo que, bueno, esbozando respecto a eso, lo que tú estás reflexionando respecto a lo que tú dices, ¿tú crees que este proceso que está viviendo Chile respecto a lo que se dice de estallido social, con estos quizás muchas manifestaciones legítimas, otras tantas que se encargan solamente de destruir inmobiliaria pública y privada, en fin, son síntomas respecto de que una sociedad está pasando o está disconforme con su situación actual? Entonces yo quería saber tu opinión honesta, sincera. ¿Es suficiente hacer una nueva constitución o hay que ir más allá dentro de lo que es la convivencia nacional para poder tener nuevamente un tiempo de mayor estabilidad, de mayor calma? Que en realidad este es un paso, digamos, es una mezcla de cosas. O sea, se supone que este proceso tenía que venir acompañado con las reformas que están llegando ahora, que ya están discutiendo una reforma de pensiones, se tiene que discutir reforma a la salud, que todo el mundo, inclusive los que votaron rechazo, tenían razón en decir que quizás se podía reformar, pero resulta que las reformas no las hicieron a tiempo, porque había alto quórum, había diferencias políticas, los distintos partidos políticos no se escucharon, y bueno, llegó ese día en noviembre en que al final deciden escuchar y deciden decir, ya, tenemos que solucionar el problema de alguna manera. Plantean esta idea, pero se olvidan de los problemas sociales de fondo. Entonces esto tiene que ser en paralelo. Una, la nueva constitución, que era necesaria por el desgaste político que llevamos de 20 años, y esto en paralelo con las reformas sociales, y que ahora recién están apareciendo, porque se supone que la gente, porque esto no va a ser algo milagroso, no va a ser la panacea, mientras este ejercicio se vaya realizando y se elijan los constituyentes, y los constituyentes recorran todo el país, imagino que van a tener que hacer sesiones en regiones, van a tener que escuchar a la ciudadanía, y la ciudadanía va a seguir politizando sus problemas. Además de eso, se tienen que solucionar los problemas anexos, que eso lo tiene que, esa es la pega del Congreso, porque esa pega no lo van a hacer los constituyentes. Claro. Entonces, que sí. tiene que ser un proceso entero en paralelo, y muchas veces uno piensa que la política y los sectores políticos no tienen esa reflexión, y esperamos que empiecen a reflexionar de ese modo, porque el proceso constituyente va a necesitar de esa otra ayuda. Perfecto, Nelson. Y sobre todo, se ha hablado mucho de un tiempo a esta parte de lo que es la renovación en política, y bueno, afortunadamente acá en Magallanes se está notando la voz de los 40, o sea, por ejemplo, estás tú, que es de esa generación del 80, también de tu partido, pero candidata, a la municipalidad como concejal, está Ingrid Melipillán. Ayer conversaba con Andrea Pipseit, también de los 40. Yo entré el mismo año que Ingrid. Sí. Así que imagínense, la conozco de mucho tiempo, sí, por eso. Hablábamos justamente eso, porque nosotros empezamos de pegar carteles y fuimos avanzando, y bueno, ahora nos tocó. Claro, es como un recambio generacional, que eso también es parte del síntoma que faltaba acá. Se necesita un recambio generacional, porque los partidos políticos, al menos
lo que ocurrió en octubre los obligó a remecerse un poquito y a entender que tenían que algunos pasar el testimonio, aunque sea a la fuerza. Pero es, 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 un, es una realidad. Y, Sí, y es sano. y es sano porque se supone que en la élite política se tienen que renovar, si no, el sistema no funciona como tal. No, no da fiabilidad y no da garantías, que es lo que la gente está diciendo. Perfecto. Oye, y bueno, tú me comentabas ahí brevemente, bueno, con Ingrid comenzaron pegando carteles, seguramente la actividad política, debatiendo entre ustedes, y cómo ves este camino que ha seguido junto igual, y también en paralelo, digamos, o sea, no es que estés todos los días viéndote con Ingrid, pero en paralelo, ¿cómo se ha desarrollado para ti esta etapa política? ¿Qué cargos has tenido? ¿En qué has participado dentro de la democracia cristiana? Bueno, yo, como te dije, partí de las campañas volanteando, después eh, empecé en lo que era formación, después con Vicente Hernández, ya fallecido, que era el jefe del departamento electoral, llegué a ser uno de sus colaboradores, planificar campañas, salir en terreno, tener un grupo a cargo de los que andan volanteando. Sí, uno va avanzando y bueno, un tiempo que estuve fuera igual del partido. Y bueno, cuando volví justo para elecciones, ahí uno tiene que ayudarse a apoderado general ya, porque ya es cientista político, sea apoderado general, porque ya tiene más conocimiento, más responsabilidad. Entonces, y ahora, bueno, se presentó esta oportunidad y me eligieron. Perfecto. Oye, Nelson, y respecto del ámbito laboral, como cientista político, eh, siempre me han surgido bastantes dudas respecto de eso, de la carrera en sí. Por ejemplo, ¿has podido desarrollarte profesionalmente? ¿Actualmente estás trabajando? Mira, es que el trabajo del cientista político es complejo, porque nosotros somos básicamente asesores de gente. O sea, nosotros nos Ya. contrata un determinado político, para darte un ejemplo concreto ahora. Si yo no Ujú. fuera candidato, un determinado candidato puede contratarte para que tú le diseñes la campaña, lo ayudes, lo, le determines ciertas directrices y así. Y la otra opción, digamos, es lo que yo he tratado de hacer. Me pilló la pandemia entregando carpetas para hablar en los medios. Y tengo un blog, Cientista Austral, donde hago análisis político. Pero, digamos, nada remunerado, porque además en Punta Arenas es complejo la situación, porque obviamente acá la política se activa solamente en esta época. Entonces, tiene una complejidad. Perfecto. Oye, y también desde el ámbito personal, por supuesto, pero quería saber respecto de cómo tú ves. Lamentablemente estamos en una etapa de pandemia. Yo, créeme, yo también siento mucho la dificultad que se ve en el ámbito laboral, porque realmente la cosa está súper difícil para encontrar trabajo. Quería saber tu opinión respecto de cómo lo ha hecho el gobierno con las ayudas. En lo personal, ¿a ti te ha tocado recibir algún tipo de ayuda? Mira, Particularmente, siempre mi queja respecto de eso es que siempre hay como un perito, un pero ahí, y uno queda como afuera. mira, es una de las razones por qué yo estoy en esto, porque yo tengo una condición de discapacidad, como se dice ahora. Perfecto. Entonces, eh, obviamente, dentro de mi programa, ya lo he hablado acá en este mismo medio y en otros, mi pilar básico son medidas para la discapacidad y para la integración dentro de la Constitución. Y, y basándome en eso, obviamente que existen falta de políticas públicas. Yo tengo la pensión básica solidaria Ya. por la situación de discapacidad. Pero si tú ves y tú analizas las políticas públicas que ha tenido el gobierno solo en la pandemia, claramente son insuficientes. O sea, el gobierno entregó plata por goteo, creó planes de clase media, ahora está anunciando otros planes,
pero Sí, obviamente claro. cometió graves errores de planificación, porque el gobierno, yo me he cansado de decirlo y ya creo que la gente debe estar aburrida de escucharme y de leerme, porque he repetido esto eternamente. Cuando empezó la pandemia, y yo siempre tengo el hito de la pandemia, porque yo sigo el fútbol de la RAI, el fútbol italiano, lo veo De... en italiano, tengo el Ah, hito, mira. la suspensión de un partido que estaba suspendido en Italia y lo suspenden por la pandemia, y fue ese, no, me corrijo, fue un partido de la Champions que se suspendió, que fueron Ya. los de Valencia, que fueron a jugar con Atalanta, a Bélgica. Llegaron todos los valencianos a España, todos contagiados. Sí, 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 Y sí. ahí fue el ícono de la pandemia. ¿Y qué pasó acá? Le preguntaron, no por ese hito, fue por el hecho que se empezaron a contagiar en Italia primero y después en España. Y le preguntaron al gobierno, no, y dijo justamente lo que dijo Piñera hoy día en la mañana. Estamos preparados, estamos listos, estamos ya. O sea, prácticamente que venga la pandemia, ocupando el discurso poco feliz de Gaitieri cuando dijo, si quieren que venga, les presentaremos batalla. Bueno, en el fondo Piñera dijo eso, si quiere venir el virus que Sí, venga, les creo que presentaremos está siendo un batalla, poco duro, si nadie realmente, ningún país del mundo está realmente preparado eso. No, pero no sea tan duro. llega, llega la pandemia acá y no tenía preparado absolutamente nada. No, si no es por ser duro, es por el hecho político, porque todos sabíamos que ningún país estaba preparado para la pandemia. Pero cuando tú eres político y tú eres presidente de un país y sabes que ningún país está preparado para la pandemia, decir que estás preparado es mentira. Ya. Entonces, si tú, porque la definición de mentira es disfrazar la verdad o cambiar la verdad. Entonces, si tú estás diciendo que yo estoy preparado cuando todo el mundo sabe que no está preparado, estás mintiendo. Entonces, bajo ese punto de vista, los hechos son fríos y duros. La situación es así, no se estaba preparado, entonces tú no, como autoridad no puedes salir a vender algo que no es lógico, porque nosotros estábamos viendo lo que él decía y estábamos viendo lo que estaba pasando en el mundo. Entonces era una tremenda contradicción. Entonces, obviamente, que tú no puedes decir voy a estar preparado y voy a enfrentar esta cuestión con todas las de la ley, si Italia no pudo, ni España pudo, ni Europa pudo. O sea, tuvieron que unirse todos para combatir. Entonces, las políticas públicas se hacen con realismo, y si no se asumen con realismo, no sirven, no son prácticas. Se les miente a la gente y se genera el efecto contrario. Y no es porque el gobierno lo haga mal o lo haga bien, o no es porque uno sea oposición, no, es sentido común, ¿no? Y tiene mucho sentido común lo que anuncias tú dices, Nelson. Bien, ahora vayamos un poquito al tema constituyente, que es a lo que tú te has preparado y para lo que pretendes tú representarnos allá en la convención. Quería saber tu percepción de cómo va a ser este camino. Ayer, como te decía adelante, estaba hablando con Andrea Pipsevich y reflexionaba de lo complejo que va a ser esta situación, porque primero ustedes tienen que salir electos. 3 acá en la región, más los cupos reservados de pueblos originarios, y luego de eso se tienen que poner de acuerdo la mecánica, cómo van a funcionar. Seguramente van a elegir alguna mesa directiva y ahí se va perdiendo el tiempo y después va a venir el momento en que se va a decir por dónde comenzamos a armar esta mesa. ¿Qué patita agarramos primero? ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Es el tiempo suficiente con el cual está diseñado? Y también tu opinión respecto del 2/3, que obviamente que los va a tener que poner a todos en sintonía de ponerse de acuerdo, porque al final, si no se alcanzan los 2/3 en la mayoría de las leyes, al final vamos a quedar con una constitución que es la anterior, y según se entendió por el mandato popular de la última elección de octubre, es que la gente no quiere para nada esa nueva constitución, quiere una nueva constitución. Claro. Mira, es que esto es bastante
complejo de analizar, porque obviamente yo he hablado algo que puede parecer impopular, pero yo planteo la idea de la constitución viable. O sea, es una constitución que tiene que generar acuerdos. Y la tarea, curiosamente, no está solo en nosotros los candidatos, está también en la ciudadanía, en elegir candidatos que no sean de los extremos. Porque si usted elige candidatos de los extremos, el problema es que va a ser más difícil dialogar. Usted tiene que elegir a personas que sean capaces de dialogar, de tender puentes, de conversar, porque justamente la tarea de los 2/3 obliga a llegar a acuerdos grandes. Y para llegar a acuerdos grandes, o sea, hay que dialogar, hay que conversar, hay que sentarse a discutir las diferencias y hay que de repente dejar de lado los egos, las intenciones personales y pensar en el beneficio país. Y esa es la tarea que hay. Y sabemos que en Chile hay sectores radicales, sectores regionalistas, sectores empresariales, sectores políticos que tienen intereses. Entonces, también hay que ver si la gente va a elegir personas que tengan intereses legítimos o que tengan intereses que van a ir a defender. Entonces, eso también va a complicar más el asunto. Entonces, en sí es una tarea política compleja, pero se tiene que zanjar esto con la buena voluntad de escucharse y escuchar a la gente, porque el proceso no tiene que ser solo entre cuatro paredes. Yo supongo que va a haber sesiones en regiones, supongo que el reglamento determinará que los mismos constituyentes tendrán que reunirse con las organizaciones sociales, supongo que también se determinarán mecanismos de participación de la misma gente que va a querer estar fiscalizando. Lo hablaba ayer en una conversación, me imagino también que el canal del Senado, de la Cámara de Diputados, tendrá que dar parte de su señal para que la gente vea lo que se está discutiendo. Claro que sí, o sacar un canal en paralelo de la convención, o sacar un canal que va a ser un órgano nuevo del Estado, aunque sea temporal. Exactamente. De hecho, yo, preparándome para esto, vi algunos videos de la constituyente argentina que se hizo en los 90, y justamente ellos hicieron eso. El canal del Estado, ATC en ese momento, tenía la señal... Argentina Televisora Color, claro, que ahora se llama TV Pública, pero es lo mismo. Es la misma. Ellos tenían... y pasaban la señal y los argentinos vieron ahí los distintos grupos y las discusiones que se armaban y fue todo transparente. Me imagino que ahora se tendrá que hacer eso, no sé, Televisión Nacional se tendrá que encargar de eso, no sé, pero yo creo que el proceso va a tener que ser lo más transparente posible y obviamente todos los que se elijan van a tener que llegar con una disposición de acuerdo, porque como yo digo, acá hay dos problemas. Uno, las ideas, la parte dogmática, o sea, lo que tú quieres colocar en la Constitución, que es la lista de cocinas. O sea, yo quiero más derechos, yo quiero derecho a la igualdad, yo quiero derecho al trabajo, yo quiero derecho a la vivienda. Y otro va a ser los órganos. Y ahí va a estar la dificultad, porque todo el mundo está de acuerdo más o menos en nuevos derechos, nuevos valores que colocar en la Constitución, pero el desacuerdo principal va a ser en la orgánica, como yo creo órganos que hagan factibles esos derechos. Y ahí sí que va a ser complejo la situación, porque ahí van a primar las distintas visiones de los que vayan a llegar a la convención y la capacidad de acuerdo que puedan tener. Por eso se necesita gente preparada, de alguna manera. Por supuesto, y yo deduzco que ustedes, quienes sean electos y que vengan desde la cultura partidaria, democracia cristiana, partidos tradicionales en general, son los llamados a llevar a cabo estos consensos, porque seguramente quizás puedo hacer algún tipo de prejuicio, pero me da la impresión de que quienes lideran como un nicho más pequeño, por ejemplo, no sé, ciertos derechos en especial, van por esa agenda y
por el otro, no llegan como prácticamente a un acuerdo, sino que llegan a algo particular, puede ser algo de prejuicio, pero sin duda a mí no me cabe duda de que son quienes vengan de los partidos políticos, y por favor, en especial los que son de 40, que ya no son jóvenes, pero todavía no han tenido la oportunidad, que sean los llamados a poder liderar esta convención constituyente. Nelson Leiva, candidato constituyente por la Democracia Cristiana, ha sido un placer conversar contigo después de 30 años, no sé, que no te veía, un placer gigante, espero que tengas éxito en tu candidatura. Igual, bueno, y me quedo con algo que dijiste tú recién. El tema es que cuando se producen este tipo de discusiones, tú te enfrentas a una situación en que la política está desacreditada. Lo que dijiste tú es importante. O sea, que en el fondo los que van a encauzar esto van a ser la gente de los partidos políticos, quieran o no. Y desgraciadamente, con lo vilipendiados que están los partidos políticos, tenemos el problema entre los partidos políticos tradicionales y los movimientos sociales, que en el fondo son estructuras que se generaron espontáneamente, que tienen, como tú dices muy bien, claro, una o dos ideas, pero no tienen un orgánico. Entonces, ya se estableció un proceso de desilusión, porque la gente pensaba que, ingenuamente, que estas organizaciones sociales iban a poder tener una mayor injerencia. Entonces, uno que conoce el sistema no por ser militante, sino por los estudios de ciencia política, sabe que no hay política en el mundo sin partidos políticos. No ha habido ningún país en el mundo que genere política sin los partidos políticos, porque los partidos políticos, nos guste o no, son los articuladores y que comunican a la gente con la sociedad. Ahora, el problema es sus estructuras, sus formas, que son cerrados, no tienen muchos mecanismos de participación, y esa es la tarea de los partidos, de corregirlos, básicamente. Pero las organizaciones sociales, si quieren generar una verdadera influencia en este proceso, tienen que tener algún nivel de orgánico, porque si no, se los va a comer el proceso mismo. Y lo que tú dices, me gusta que las personas que quizás no están metidas en política digan esos pensamientos y sin temor, porque es una realidad y que la sociedad no ha asumido. Y hoy día empezaron las franjas, y uno ve la franja de las organizaciones sociales y ve eso, pero no ve una proposición, una orgánica, Claro. Entonces, al lado de la opción de los partidos políticos se ven bastante menoscabados. Y eso claro, es un problema que les va a ser difícil de enfrentar. No, y por supuesto, y toda vez los partidos pues, tienen que recuperarse, pero la única forma de poder recuperar a los partidos políticos es que se renueven desde adentro, y por supuesto acá en Magallanes la ADC no tengo duda que tiene excelente gente que en estos momentos son representados por ti y por Ingrid Melipillán también ahí de camino a lo que es el municipio. Muchas gracias, Nelson, nos tenemos que ir, se nos hizo muy corto el tiempo, un abrazo gigante, nos vamos a volver a ver en otra ocasión y nosotros vamos a una tanda comercial y ya volvemos con más de Vox Populi 2020. 2021.